A ver, les decíamos, hoy hay una sesión muy larga, se espera en la Cámara de Diputados. Todo indica que va a haber quórum, se van a tratar distintas leyes. Va a empezar esto hacia las 12 del mediodía. Después nos vamos a meter bien en lo que es la ley antidespidos, porque es verdaderamente un verdadero interrogante saber qué es lo que va a pasar a propósito de eso. Pero se van a tratar otras leyes que son mucho más importantes que la ley antidespidos. Una tiene que ver con la devolución del IVA para aquellas personas con menos ingresos que puedan bancarizarse. No es tan simple, pero a mucha gente lo va a necesitar a esto. Todo indica que hoy se va a votar ese proyecto en la Cámara de Diputados. Y después hay otra ley, tal vez menos inmediata en sus efectos, pero muy importante para la democracia, que es la Ley de Acceso a la Información Pública. Es un proyecto que tiene el gobierno, que ya envió al Parlamento, que ya pasó por comisión y que hoy se supone que va a conseguir su media sanción. Tenemos a propósito de eso a un invitado, a Fernando Bogado, que él es director del Instituto Nacional de Capacitación Política del Ministerio del Interior y uno de los que estuvo trabajando en este proyecto. Fernando, gracias por venir. Buen día, gracias por todo. Contanos, a ver, en criollo y más o menos simple, ¿qué es lo que incluye este proyecto? Sí, lástima que hoy un poco la realidad, la coyuntura hace que este tema pase por eso, en un segundo plano. Por eso me parece importante destacar que esta ley, escúchenla, porque es mucho más importante que lo otro. Sí, lo cierto es que esto creo que marca un antes y después. Creo que esto, de la mano a la reforma política que se viene, marca un poco la gestión del gobierno, la intención de la gestión del gobierno de transparentar las cosas. Es fundamental esto es para el ciudadano, para ustedes los periodistas, para recién lo que estábamos escuchando respecto a las declaraciones de Aníbal Fernández, no sé si te acordás cuando surgió el tema del conflicto del fútbol para todos, que Graciela Ocaña hizo un pedido de informe y eso fue muy tedioso poder lograr tener algún tipo de información. Aprobada la ley de acceso a la información, eso hoy estaría pautado en que en 10, 15 días a más tardar uno podría tener acceso a toda información pública, desde el ciudadano particular hasta un medio de comunicación, el periodismo, y eso no hace más que volver o llevar a la realidad lo que esos eslogan que tanto hablamos de la democracia participativa. Esto transformaría la democracia realmente en participativa, porque el estado de situación, de la información que maneja el Estado o hasta un público, hasta un privado con participación estatal o que reciba subsidio del Estado, tiene la obligación de dar esa información en un tiempo determinado de 10 a 15 días. Eso es algo esencial. No, o sea, lo que establece esta ley es un mecanismo a través del cual puedo ir yo a una oficina pública, supongamos a la jefatura de gabinete en tiempos de Aníbal Fernández, y decirle, quiero saber cómo se reparte la plata de Fútbol para Todos. Exactamente. Y él tiene la obligación de contestarte. Hay un plazo determinado, si no se cumple en ese periodo de tiempo determinado, se informa esa omisión de información a la Agencia de Acceso a la Información, porque la ley crea una agencia donde hay un director nacional que tiene tiene un acuerdo bicameral para desempeñarse en el cargo por 5 años, prorrogable por otros 5 años más. Si a mí el Estado no me da la información, recurro a esta agencia. Si esta agencia a su vez también demora en darme la información, o a la agencia, mejor dicho, se le demora en dar la información, tenemos acceso a la justicia directamente. Ah, ok. O sea, hay una instancia administrativa previa para intentar no llenar a la justicia con reclamos, lo que suena. O sea, también la ley exige lo que nosotros llamamos información activa. La información activa es la información que en forma permanente tiene que tener el Estado en distintas áreas de cómo es su estructura, la plantilla de personal, la remuneración del personal, mucha información. ¿Eso va a estar en la agencia? Eso va a estar en la agencia. O sea, la agencia de por sí va a tener un montón de información que va a cargar en una base de datos de acceso público. La agencia y el particular, porque la información activa es aquella información donde la administración, distintas áreas de gobierno, tienen que tener una página web donde estén permanentemente colgando información. Y aquella información que no esté colgada, que yo quiero ir a acceder, tengo todo el derecho del mundo a plantear el reclamo. ¿Esto obliga a los ministerios a dar determinada información de manera obligatoria? Sí, casi toda la información. La información que no se da es la información que ponga en riesgo a la persona, a una persona en particular, o que ponga en riesgo las cuestiones financieras del Estado, alguna información económico-financiera particular. Pero después tiene que dar todo tipo de información. No solamente el Estado, los partidos políticos. Bueno, a eso iba. ¿A quién alcanza esto? Porque todos recordamos cuando Néstor Kirchner asumió, él firmó un decreto de acceso a la información, que era... Después no le dieron pelota, como muchas de las cosas que hicieron, pero el decreto limitaba al Poder Ejecutivo, que bueno, es lo que podía él reglamentar desde un decreto.
¿A quién alcanza esta ley? Sí, ese famoso decreto, por ahí fue más un gesto, un hecho político que... Sirvió un año, después ya no le dieron muy vacío de contenido, era el famoso decreto 1172 del 2003, pero prácticamente si uno lee la normativa es muy poco vinculante. Esto es algo mucho más complejo, mucho más completo. Esto abarca a todo el Estado y a los organismos descentralizados, ANSES, PAMI. Para ANSES, PAMI, o sea, yo voy a poder saber en qué se va exactamente la plata del ANSES, cosa que hoy es muy difícil de averiguar. Exactamente. Me presento en la ANSES, ¿qué hay que llenar un formulario? Va a haber que llenar un formulario. Sí, hay un requerimiento por escrito, por supuesto. Ahora, la lógica es que la ANSES va, para evitar que yo le vaya con el papelito, publique esta información en su página web. Eso es lo que llamamos información activa. Lo que no esté en la información activa, yo tengo que hacer el reclamo correspondiente o el pedido correspondiente formalizado. ¿Vos crees que la experiencia en otros lados es que los organismos se adelantan y dan la información? Yo creo que van a tener publicación oficial permanente como la que tienen hoy. No sé si van a tener mucha más colgada, sin perjuicio de que cada repartición del Estado tiene hoy que generar dentro de su estructura un área específica de acceso a la información. Va a tener que tener una secretaría. Una secretaría de información. 4 o 5 empleados, no sé, alguien. Sí, una pequeña estructura que informe. Ah, ok. Esto es muy común en Estados Unidos, es muy famoso, los periodistas lo conocemos mucho, porque es de una precisión increíble y tienen efectivamente, cada organismo público tiene en su página web además un sitio específico dedicado a esto, donde vos cliqueás y empezás a pedir información y te contestan. Es una cosa increíble lo bien que funciona. Te decía, esto va al Estado Nacional, sí, organismos descentralizados, PAMI también, o sea, voy a saber por qué, a dónde va la silla de ruedas, por ejemplo. Exactamente. ¿Cuántas sillas de ruedas tiene el PAMI? Yo le quiero preguntar y me tiene que contestar en 10 días. Eso hasta que uno diría, es obvio que debiera ser así. Bueno, hay innovaciones que también te digo, como hablábamos recién. Esto va ahí, va a los gremios. ¿A los gremios? ¿Esto lo van a votar en el Congreso? Los sindicatos, todas las sociedades anónimas, todo ente privado que reciba algún subsidio del Estado. ¿Pero eso no es muy amplio? Siempre que el Estado, o sea, tenés dos opciones, o no recibís beneficios del Estado, siempre todo organismo que reciba algún beneficio del Estado tiene derecho a dar información pública sobre eso. ¿Y qué dice la ley? ¿El proyecto? ¿Algún beneficio? Porque beneficio de alguna manera todo el mundo podría... Ya sea de subsidios, ya sea a veces el pago de obras sociales sindicales. ¿Las obras sociales entonces también van a ser, la información de los sindicatos va a ser toda? Aquellas obras sociales con aporte del Estado, por supuesto. Pero todas las obras sociales tienen algún beneficio. Sí. Más menos. Más menos sí tienen. ¿Y las empresas cuáles? ¿Las empresas de servicio de transporte público? Las que reciban subsidio del Estado. Todas las de servicio público, o sea, transporte, energía, distribución de gas, todas esas. ¿Y qué tipo de...? ¿Yo le voy a poder pedir cualquier información a esas empresas también? Hoy eso es un debate que hay acerca de cómo, pero en principio sobre del destino de los fondos que recibe el Estado. Qué interesante, ¿eh? Ahora, ¿ya pasó esto por comisión? Por ahora no tiene resistencia, que ustedes sepan. Hubo alguna pequeña modificación en algún articulado, pero ya fue asuntos constitucionales y legislación, tiene despacho del 90% de todos los legisladores que integran ambas comisiones. Y esta noche o tarde, o sea que arrancará la sesión. Sí, bueno, es uno de los motivos por los cuales el gobierno hoy aparentemente va a decidir dar quórum para que se apruebe este proyecto y el de la devolución del IVA, que como decíamos antes son los proyectos que importan. El otro parece ser más una discusión meramente política, de pulseada de poder y no más que eso. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Se va a poder acceder a la información judicial? Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de Defensa. Están comprendidos. Todo, están adentro. ¿Y no hay resistencia ahí? A ver, creo que hoy la democracia está en otro camino, hoy está con otros estándares de controles, entonces quien hoy se oponga a esta ley, creo que, bueno, genera un manto de sospecha desde la sociedad, o debiera generar un manto de sospecha de la sociedad. Pero yo la recuerdo a Lilita Carrero la semana pasada planteando que los jueces muestren sus declaraciones juradas y tienen resistencia. O bueno, que los sindicatos muestren sus declaraciones juradas, los jefes sindicales. La sanción una cosa es la sanción de la ley que va a tener, ojalá que en el día de hoy, media sanción y después tendrá sanción en el Senado más adelante. Tiene un periodo de tiempo hasta que esto se implemente, seguirán limando aquellas cuestiones, pero hoy el Poder Judicial tiene algún tipo de información activa, obviamente
otra no, pero van a tener que acomodarse a las exigencias de la ley. Eso es indudable. Acá, tanto esta ley como la ley de reforma política se ha hecho en el marco de debates y reuniones y mesas de opinión, y la mayoría ha presentado conformidad en que esto se lleve para adelante. Esta ley es muy reclamada hace mucho tiempo por los periodistas, por FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino. Ahí es un club que tiene la sospecha de tenerme entre sus socios. Pero es un reclamo de verdad muy antiguo y muy persistente de un montón de gente de las ONGs, porque realmente es una herramienta ciudadana pero muy valiosa. Así que, bueno, yo creo ojalá, que el Estado, ojalá se claro, apruebe. que el gobierno nacional está dando un ejemplo claro de lo que intenta llevar adelante esta nueva gestión, por una cuestión de que nace del propio Estado. No estamos perdiendo tiempo, y es más, hoy está en pleno proceso la ley, y sin perjuicio de eso, nosotros interiormente ya estamos trabajando en publicitar nuestros datos, en dar a conocer las informaciones que tenemos en cada una de las áreas de gobierno que estamos trabajando, desde el Ministerio de Modernización, que se están permanentemente exigiendo la publicidad. Claro, de porque todos todo los actos de esto gobierno. ahora con la información, con internet, es todo mucho más fácil. Exactamente. Es importante eso de la información activa, claro, que no esperen que vayamos nosotros a pedir, muestren, ¿no? Un poco ese sería el espíritu. Ese es el espíritu que tiene el Estado. Por último, y ya agradeciéndote la visita, ¿qué pasa con la ley de reforma política? ¿Está trabajándose en eso o no? Sí, justamente, bueno, ayer yo soy director del INCAP, por ahí no soy el que trabaja técnicamente ni en acceso a la información, ni en... No, está bien, pero formo parte del equipo de la Secretaría de Asuntos Políticos. Nosotros llevamos adelante en la Escuela de Gobierno, y a su vez dentro de la Escuela de Gobierno hacemos seminarios sobre lo que va a ser la reforma política y lo que es la ley de acceso a la información. Te decía, ayer hubo una reunión del presidente con el ministro del Interior y Adrián como secretario de Asuntos Políticos. Sí. Está pronto a presentarse, yo creo que va a ser fin de la semana que viene. Ah, ya. Sí, ya está. Así que la verdad que eso también es un acto, en cierta medida, de transparentar el acto eleccionario, como así también dar igualdad de condiciones a partidos grandes, partidos chicos. Sí, eso está muy pronto a presentarse. Bueno, te invitamos para más adelante a hablar de eso, amplio. Porque es otra de las leyes que por ahí no se notan en el día a día. Uno no es que le mejora la economía del mes, pero hacen al mediano plazo. Prácticamente está el agregado de tecnología al voto, la eliminación de esas colectoras, esas ingenierías que teníamos. La sábana se sigue manteniendo momentáneamente, pero nada más que es con tecnología, entonces iría con un voto electrónico. Lo que se termina es esta lista de espejos, todas esas ingenierías que inventamos los argentinos a la hora de votar. Mejorar la calidad del voto, ¿no? Exactamente, eso ya está. El hecho de que tengamos debate presidencial obligatorio, el hecho de que tengamos la limitación del uso de la cadena nacional y el uso del Estado en periodos preelectorales, que son ejes centrales que lleva esta ley. Así que eso ya está, te diría que está la ley. Está bastante consensuado yo creo que ya faltará alguna opinión de algún otro experto, pero creo que fin de la semana que viene ya está presentada en el Congreso. Ah, qué bueno. Y en diputados por lo menos creemos que hay un consenso mayoritario para que esto salga. Gracias, Fernando. No, por favor. Hasta la próxima. Bueno.